Saludos muy cordiales y fraternos desde el canal cristiano La Palabra. Hoy miércoles 17 de febrero del año 2021. Aún en tiempo de pandemia. Pero, como dice un cántico, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue predicando. Sigue predicando. Solamente se detiene para predicar. O sea que no paramos. El día domingo 14 de febrero tuvimos la oportunidad de desarrollar un mensaje, un sermón, sustentado en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y solamente logramos escudriñar el versículo 1. El tema del sermón se llamaba Cuidado con lo falso. Y a solicitud de muchos hermanos, en donde nos hacían muchas preguntas acerca del mismo tema, entonces nosotros continuamos desarrollando este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, que decía así, y hoy vamos a tratar los siguientes versículos. Decía en el 1, y por cierto, el título que tiene este capítulo dice que es sobre los falsos profetas. Así es lo que dice. Pongo ahorita el control del tiempo. Muy bien. Vamos pues y decimos que dice el título: Falsos profetas y falsos maestros. Y tiene una referencia a Judas, Judas, versículo 3 al 13. Acuérdense que la carta de Judas solamente tiene un capítulo. Bien. Estoy en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De eso se trató el sermón del domingo 14 de febrero. Hoy, miércoles 17 de febrero, tenemos la continuación. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Entonces, mire, dice acá que en el versículo 2 nos está hablando de que en esos tiempos tan tremendos, dentro de la iglesia, y no son en esos tiempos, son en estos tiempos actuales, en estos tiempos, dice, el apóstol Pedro ya se había adelantado y el Espíritu Santo le dio esa facultad. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa esto? Muchas personas profesarán ser cristianas, y justamente de eso me comentaban algunos hermanos acerca de este versículo. Fíjese bien, dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que hermanos de la iglesia
seguirán tras las disoluciones, o sea, las locuras, las cosas falsas y mentirosas de estos falsos profetas y falsos maestros que han entrado o que están encubiertamente dentro de la iglesia. Y la iglesia debe de tener mucho cuidado. La iglesia somos todos, somos parte del cuerpo de Cristo, y nosotros, el cuerpo de Cristo, es la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo, dice la Escritura. Entonces nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, entonces debemos de estar en lo verdadero, no en lo falso. Entonces, fíjese usted de que en este caso, en que está tocando Pedro acá, es que muchos falsos maestros y falsos profetas se introducirán dentro de la iglesia. Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, ¿qué es esto que seguirán las disoluciones de esta gente? ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver, voy a mover un poquitico acá. Y dice, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos profesarán ser cristianos, hermano. Pero negarán el señorío de Cristo. Me preguntaba una hermana muy querida dentro de la iglesia el día domingo, me dice, mire, ¿y qué pasa con aquellos que estuvieron aquí con nosotros? Estuvieron sentados en el salón, me dice, estuvieron sentados, oyeron palabra de Dios, fueron bautizados, participaban en tales y cuales y tales eventos, y hoy andan ahí en el mundo, me dice, andan de locos y de locas. Y eso me dice, bueno, ¿y esos fueron salvos o no fueron salvos? Bueno, está bien sencillo, le dije yo. Ellos dijeron ser. Ellos dijeron ser. Ellos actuaron como que si fueran. Pero cuando fueron seducidos, por eso dice, fueron seducidos por estos falsos maestros, ellos se salieron de lo que nosotros decimos de la iglesia, pero en realidad ellos no están, porque andan en sus disoluciones, profesando con su actitud no ser creyentes. Ellos dijeron que eran, pero por su actitud hoy demuestran que nunca lo fueron. Entonces, de muchos, dice, de las personas que están dentro de la iglesia, profesan ser cristianos, pero verdaderamente no lo son. Algunos, dice, llegarán hasta a negar que son siervos obedientes de Cristo y su palabra, y seguirán los deseos de la carne, el mundo mismo y el diablo. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así es. ¿Cuántas veces usted y yo conocemos de estos sermones? Conocemos. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano, cuántas veces hemos sabido de que tal o cual hermano se separó de la iglesia, se fue y andan en el mundo borrachos, haciendo maldades, mujeres que estuvieron dentro de la iglesia aparecen como con adulterio y fornicación y muchas cosas, y la gente misma, ayer mismo me lo decía un inconverso, me decía, mire, me dice, fíjese que se recuerda de fulano de tal, sí, fíjese que ese se robó una escalera de un patrón mío, me dice, y cuando andábamos buscando la escalera, me dice, nada, me dice, y después yo supe, me dice, que ese hombre, me dice,
él se la había robado y era hermano. Quien me lo está contando en este momento, me lo contaba. Él no era creyente, era un hombre muy respetuoso, muy amigo mío, lo aprecio bastante. Pero él no es evangélico, no es creyente. Él ni es de allá ni de aquí. Escucha la palabra a él. Y me contó eso. Míreme, fulano de tal, me dice. Ese fue, me dice. Yo lo supe. Y no creíamos, me dice. Y mi patrón, me dice. No sabía, me dice. Y yo le dije, mire, ¿no cree usted que es fulano de tal? No, hombre, no puede ser si ese es evangélico. Y él me dice, él se la robó, me. Y de ahí me contaba de otro evangélico que yo le decía, fíjese que pobrecito, no, hombre, me dice, ese es un gran Vivián, me dice. En todos los lugares se hace, me dice, de que es así, pobrecito y todo, y va a las iglesias y está, me. Pero él empieza a agarrar cosas y todo, y la iglesia lo está sosteniendo y manteniendo. No, son Vivianes, mire. Aquel era ladrón. Oiga, hermano, lo que dicen de los cristianos evangélicos. Y aquí es donde dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Igualmente, hermano, por causa de los cuales, de los falsos profetas y de los falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia hablando blasfemias y herejías, y muchos lo siguen. Aparte de eso, la gente misma de afuera, por eso muchas veces no quiere llegar al evangelio, o sea, congregarse en una iglesia evangélica. Por trágico que sea esto, hermano, esos cristianos nominales de nombre serán incluidos en la condenación a que el Señor someterá a los hipócritas en el juicio. Voy a citarle para que usted anote Mateo 7 del versículo 21 al 23. Recuérdese que este canal, y cuando hablamos y ponemos a exposición la palabra de Dios, no solo es nuestro sencillo criterio del razonamiento de la actualidad, sino que siempre nos sustentamos en la Biblia. Nunca será distinto. Este canal se distingue porque es bíblico. Voy a leerles para ustedes Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios, fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, oiga lo que dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Vale? Ellos decían, Señor, Señor, en el nombre del Señor, pero no eran. Mire qué tremendo esto, Jesús lo está diciendo. ¿Por qué, hermano? Por la actitud y formas de cómo actúan. Hermanos míos, los profetas, especialmente del Antiguo Testamento, si usted los lee, lea todos. Jeremías, Malaquías, Sofonías, todos ellos, léalos. Y verá que todos son nombrados por Dios. Jesús mismo dijo acerca de los profetas, el último de los profetas llegó hasta Juan. Así dijo Jesús. Aquí ahorita está hablando Jesús donde dice, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, oh hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Entonces los profetas llegaron hasta Juan. Ya no hay profetas, hermano. Ni apóstoles. Porque todos los apóstoles de Jesús
Él los nombró. Ya no dejó apóstoles. Y otra de las características del apostolado en Jesús, con Jesús, fue que haber estado y caminado con Él. Aparte de eso, haber sido testigos de su resurrección. O sea, sí, es cierto, el Señor resucitó. De ahí no. El único que dice, dice, soy el último de los apóstoles. No de hombres, dice, sino de Dios. Cuando Él dijo, pues, que era el último, el apóstol Pablo. De ahí no, o sea, ahí se terminó. Voy a citarles otro texto bíblico que le va a servir. Este texto bíblico es Judas. Judas solo tiene un capítulo. Dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¡Qué terrible! Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así dice ahí. ¿Cómo lo niegan? Con esas mentiras y con esas acciones y actitudes y conductas que dicen que son cristianos. Aquella anda de loca, anda con hombre más otro. Su matrimonio lo ha dejado tirado. Su familia, pues nada. Aquel también, borrachito, mujeriego, bailarín y jugador. Así la gente dice, y ese que no era hermano. Mire, me dicen a veces a mí, y ese que no era miembro de su iglesia, o mire, ese era hermano, y ese era. No, hombre, dice la gente, si la gente lo tiene a uno bien controlado, señores y señoras, sabe de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo. Ahora, yo no sé si usted es del mundo. Estoy hablando con cristianos evangélicos y con otros que muy gentilmente, amorosamente también nos están viendo, yo lo sé. Bendiciones para ustedes. No vaya a ser creído, pues, que por las maldades de estos ingratos, disolutos, como dice la Escritura, todos somos así. Pues, mírenos nuestra conducta, mírenos nuestro hablar y el actuar, y entonces así nos medirán. Voy a leer el versículo 7. Dice, como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Que todos estos locos y locas que dicen que son evangélicos y andan haciendo conductas y que estos no lo son. Porque a los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo, morador en nosotros, es el que nos corrige. Es el que nos corrige. Y además, cuando somos rebeldes y hacemos cosas que no son, el mismo Señor, Dios Todopoderoso, manda por ahí que tengamos unos buenos, yo digo, latigazos. Y muchos a causa de esos latigazos de Dios han vuelto al redil y han tomado la conducta aquella que decimos ha reconciliado con Dios. Pero estos que estuvieron en las iglesias, que dijeron ser cristianos, que tenían cargos de cristianos, tenían ministerios de cristianos y hoy andan en el mundo, nunca lo fueron. Ellos dijeron que eran, actuaron como si eran, pero nunca lo fueron. Y dice pues, el negar el señorío de Cristo mientras se afirma ser un creyente, infecta y destruye a otras personas. Es lo que estamos hablando.
y trae descrédito al Evangelio. Sí, Señor. Sí, Señor. Con tristeza lo digo. Trae descrédito. Y a mí me han dicho muchísimas veces. Hasta aquella famosa frase, mire, don Herbert, me dicen, o mire, pastor, sí, es bonito el Evangelio y todo, sí, ay, a mí me pega, me dice, pero para ser como aquella, me dice, o para ser como aquel, mejor me quedo aquí, me dice, aunque sé que estoy siendo engañado. Vaya, vaya. Y dice, por causa, estoy en el versículo 2, fíjate, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El mundo, hermano, la gente hace escarnio del Evangelio. Se burlan, pues. Se burlan del Evangelio de Jesucristo a causa de esos cristianos nominales. Nominales son unos que están anotados ahí. Que no siguen al Señor, que confiesan de labios y que han sido desenmascarados como personas hipócritas. Es la palabra de Dios, hermano. Qué terrible. Y dice en el versículo 3, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Bien. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted mismo puede estar viendo en, ¿qué le digo yo? En YouTube una serie de sermones, hermano. Hay de todo tipo de sermones, de todo tipo de confesiones de fe, de todo. Hay de todos. Hay desde los que tenemos, pues, creo que tenemos ahorita 109 suscriptores. Bendito Dios. Dios les bendiga a todos los que están suscritos al canal. Hey, no se olviden de ponerle la campanita, porque hay muchos, me dice el tío YouTube, que han sido suscritos, pero no tienen notificación. Por favor, apriete la campanita. Oye, hoy que termine el mensaje apriete la campanita. Bien. Entonces, fíjense ustedes, hermano, que dicen algunos, que allí salen en el canal 109 suscriptores tenemos nosotros aquí. Bien. Hay unos, hermanos, caramba, qué maravilla. 300,000 suscriptores. 2,500, qué interesante. 7,000, 10,000. Oh, caramba, qué impresionante, qué bueno. Qué bueno que están oyéndolos. Qué bueno que están, ¿qué diré yo? Oyendo los mensajes o los estudios bíblicos. Qué bueno, qué bueno. Nosotros hace un par de días, creo que a principios del mes de febrero, nuestros queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Puente Alto, Chile, solo por gracia, nos dieron la autorización de que podemos usar todos sus videos, sus audios de los excelentes, oiga usted, excelentes estudios bíblicos y excelentes sermones. Que dije estudios que bíblicos. Con un razonamiento escatológico y teológico, estoy hablando así más rimbombante, pues, del querido pastor y los demás hermanos que lo acompañan, excelente. Y nos han permitido ser participantes con ellos. Que Dios les bendiga. De ellos también igual, no crea que tienen miles de miles, tienen algunos cientos por ahí. Sin embargo, no se les ha ido a la cabeza. Y a lo que estábamos diciendo, pues, ahí salen en el mismo YouTube, dice, pastores
con helicóptero, pastores con guardaespaldas, pastores con Mercedes-Benz, pastores con... y un montón de, ¿cómo le diría? Vituperios para los pastores. No sé. Quizás algunos envidiosos porque tienen bastantes, ¿cómo se llama? Bastantes seguidores. Quizás por eso los envidian. Pero bien, entonces, esos dicen ahí, pues en YouTube, que son falsos, que son y lo otro. Y yo a veces digo, es mejor así, chiquititos, aquí, y aún así pequeñitos. Oiga, viera que nos tiran mucho. Otros cristianos evangélicos también nos tiran a matar. Pero bien, allá hasta arriba, el que juzga. El hombre no juzga bien, usted sabe, ¿verdad? El hombre no juzga bien. Terminemos Dice, al igual, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos que hablan con palabras fingidas es igual que los comerciantes, hermanos. Los vendedores, pues, deseosos de obtener ganancias personales. Dice, atención, aquí le traemos el producto, y otro. Bueno, usted se da cuenta, el título del sermón del domingo que acaba de pasar. Y hicimos la comparación en 2 licuadoras, de una marca muy buena y otra marca de esas que son copiadas. Y ese que le vende la licuadora de 15 pesos le dice que esta es fantástica. Esta le va a durar 20 años y no se preocupe. Él bla, 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 y lo logra convencer, y al final le está diciendo una mentira, y la mentira la va a comprobar cuando verdaderamente le truene la licuadora. Entonces, estos falsos maestros de lo que está hablando Pedro recurren a argumentos engañosos para sus propios... ruego disculpas por la interrupción que tuvimos hace un par de segundos, pero en todo caso, hermano, dábamos por terminado pues el versículo 2, fíjese bien, y el versículo 3, donde dice, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y terminaría, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que hay que tener un grande cuidado con esos falsos apóstoles, con esos falsos maestros, esos que están introducidos, dice, fingidamente, porque van a hacer que algunos que están en la iglesia se salgan del redil, que se confundan, porque es la estrategia del enemigo, y nunca reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y desde luego, estos malvados, que aparentan ser, pero no son, también tendrán su recompensa. Que Dios bendiga, y nos encontraremos nuevamente el próximo viernes 19 de febrero en la continuación del capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Bendiciones para todos.